Bueno, pues si les parece ahora vamos a empezar ya con la primera mesa redonda de la jornada. Lo vamos a hacer con nuestros 3 próximos invitados y con ellos vamos a analizar este informe del mercado global de papel recuperado que acaba de presentarnos la señora Hannah Zhao. Vamos a empezar con el señor Stéphane Armange. Es director general de FCRR, actualmente en la división de venta de materias primas para reciclaje y además es miembro del comité ejecutivo de Paprec Group. Puede sentarse. Gracias, señor Armange. Tiene formación de máster en ESSEC Business School. Empieza su carrera en 1990 en el reciclaje de la empresa Derrickburg. En 1995 cambia de empresa, está 5 años en GDE, donde ocupa diferentes puestos hasta llegar a la dirección del sector de papel reciclado. Y desde el año 2000 pertenece al grupo francés Paprec y es director general en FCR. Gracias, señor Armange. Y gracias por repetir en este congreso. Segunda vez, gracias. Les presento también a don Francisco Donoso, director general en DOLAF Servicios Verdes. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Business Administration by Nassau Business College y actualmente es director general de DOLAF Servicios Verdes. Puede sentarse. También presidente de la División Papel del BIR, consejero de la Fundación GRD, vicepresidente de Repacar y vocal Consejo de Administración de UDR. Muchísimas gracias, señor Donoso. Y por último, les presento también al señor don Eduardo Perea, Regional Manager Iberia de BIPA Group, es trader multilingüe con 14 años de experiencia en la compra y venta de papel recuperado, profesional orientado a obtener resultados a través de su demostrada experiencia en el desarrollo de mercados y su capacidad de negociación. Entre sus tareas actuales está el desempeño de la adquisición continua de materiales reciclables en España y Portugal para exportarlos a fábricas de Europa, Oriente Medio y Extremo Oriente para su reciclaje. Les pido un aplauso para los 3. Bueno, pues vamos a comenzar esta mesa redonda, si les parece. Voy a hacer preguntas específicas y diferentes a cada uno de ellos. Colóquense. Sí, para ver claro que mejor. sí, colóquense para que ustedes estén cómodos para la charla. Preguntas específicas e independientes para cada uno de ellos, pero si alguno además quiere añadir algo, les escuchamos con atención, pueden aportar todo lo que consideren. Voy a empezar por el señor don Eduardo Perea. Vamos a remontarnos, señor Perea, a la situación de hace un año, diciembre de 2021. Estábamos en este congreso de Repacar, lo he dicho al principio, todo ha cambiado bastante por esas fechas. Había mucha demanda de cartón recuperado, recordarán que lo hablábamos aquí. ¿Qué análisis actual hace usted de la situación, señor Perea? ¿Cuáles son los cambios que ha experimentado el mercado de papel y cartón recuperado desde diciembre de 2021? Primeramente, muchas gracias a Repacar por la invitación. Es una alegría, es un honor estar aquí presente con todos ustedes. Es cierto, ha habido muchos cambios en el mercado en este año. Tiene razón, por esas fechas, estamos hablando de diciembre del 2021, cuando se llevó a cabo el Congreso de Repacar, pues había una oferta, había un desequilibrio entre la oferta y la demanda del cartón recuperado, ¿no? Había mucha demanda de cartón, pero debido a confinamientos temporales en algunas industrias por el COVID-19 que había en ese momento, pues la oferta de cartón era limitada, no había mucha oferta de cartón. Por ese motivo los precios estaban muy elevados, ¿no? Pero eso no era realmente lo que a nosotros los traders nos quitaba el sueño en ese momento. Había otros problemas, otros desafíos más grandes. Por ejemplo, el transporte. El transporte era un gran desafío. Bueno, lo es siempre, pero por esas fechas era un problema. En la parte marítima se habían formado cuellos de botellas. Por el Liber Given, ¿no? Por el bloqueo del canal de Suez. Fue uno que de los problemas, antes. pero también en los puertos asiáticos se habían formado cuellos de botellas, ¿no? Los fletes marítimos por esas fechas estaban por las nubes. Hablamos de, por ejemplo, que había el flete entre Los Ángeles y Shanghái estaba entre $15,000 y $20,000, una barbaridad para esa fecha, ¿no? En los puertos españoles tampoco las cosas andaban muy bien. Teníamos huelgas que no permitían que podamos cargar nuestros pedidos a tiempo, nosotros los traders, ¿no? El transporte terrestre tampoco andaba bien, había escasez de camiones, escasez de choferes, ¿no? Y los fletes terrestres también
se dispararon. Y tuvimos un problema muy importante. Hubo un periodo de tiempo que no pudimos exportar a India. Hubo un error en el reporte del código del papel recuperado de India a la Unión Europea, y esto ocasionó que no pudiésemos exportar por varios meses, ¿no? Todos estos problemas, bueno, han quedado un poco atrás, pero han surgido nuevos desafíos, ¿no? El precio del cartón recuperado ha caído brutalmente en los últimos 3-4 meses. Se habla de 70-80% de caída. Es cierto que desde hace 2 semanas hay un repunte en los precios. Vamos a ver si este repunte obedece a algo temporal o realmente ha venido aquí a quedarse, ¿no? Pero el caso es que en líneas generales la demanda de cartón en todo el mundo es baja en este momento, y las existencias de las papeleras pues son grandes, ¿no? Así que durante esta ponencia, durante este congreso, intentaremos buscar algunas respuestas para lo que ha sucedido en este año. Bueno, y enlazado con eso están también los precios. Voy con el señor Francisco Donoso. Vamos a hablar sobre la caída de precios de algunas calidades del papel recuperado. En algunos casos, usted concretará ahora, esta caída sorprende por lo drástica que está siendo, que ha sido. Me refiero, por ejemplo, al caso del embalaje. Señor Donoso, ¿se corresponde esta caída de precios con un desajuste proporcional entre el balance de la oferta y la demanda? Bueno, pues yo creo que evidentemente no, y menos después de haber escuchado la ponencia de Hanna Zhao, donde nos decía que en lo que va de año, en el 2022, la producción de papel y por tanto la demanda de papel recuperado en Estados Unidos no ha decrecido, sino que incluso ha aumentado ligerísimamente, un 0,6% ha dicho, y en Europa sí que ha descendido, pero apenas un 1%. En Asia las importaciones han caído más fuerte, han caído un 9%, pero en todo caso estamos hablando de un 0,6% en Estados Unidos, un 1% en Europa, un 9% en Asia, pero los precios han caído un 80%. Entonces, efectivamente, no existe correlación alguna entre el balance de la oferta y la demanda de papel recuperado con la caída de precios que ha habido. Otra cosa es que yo desconozco que sí que haya, y me temo que es la realidad, aunque carezco de datos, que sí que haya un desajuste importante entre la oferta y demanda de productos de papel terminado y demanda de ese papel terminado, es decir, de consumo ciudadano. Estamos atravesando una crisis global financiera muy importante, con inflaciones gravísimas en todo el mundo. Probablemente esto lleve consigo un detrimento en el consumo y probablemente esta sea la causa por la que se produce un desajuste entre la oferta y la demanda, pero no entre papel recuperado y papel nuevo, sino entre papel nuevo y productos papeleros o embalajes de papel para bienes de consumo. Y luego también es importante muchas veces, esta actividad como todas, tiene un componente especulativo que vale la pena recordar. Cuando los precios suben, porque la demanda supera la oferta en el tiempo en el que comentaba nuestro compañero Eduardo, cuando los tiempos suben, bueno, pues hay muchos compradores a nivel mundial, particularmente en Asia, tengo que decir, que procuran acelerar las compras, comprar más de lo que necesitan, porque se temen que si tardan 15 días más en comprar, van a comprar más caro. Y por otra parte, hay recuperadores en algunos sitios del mundo que intentan aplazar los suministros porque sospechan que si venden 15 días más tarde, pues van a vender más caro también y por tanto con más margen. Bueno, pues estos dos, y cuando baja pasa justo lo contrario. Cuando baja, como está bajando ahora, pues a muchos, no digo que sea la política generalizada en todo el mundo ni en todas las fábricas, pero sí en muchas, pues cuando baja hay muchos consumidores de papel recuperado que procuran comprar menos de lo que en realidad necesitan, apurando sus stocks, porque prevén que pasados 15 días o un mes van a comprar más barato que si compran ahora.
Y por el contrario, muchos suministradores intentan acelerar las ventas vendiendo incluso por encima de los volúmenes de los que verdaderamente disponen. Bueno, pues todo esto hace que se multiplique exponencialmente la subida o la bajada de los precios. Claro, genera una burbuja ficticia, claro, ¿no? Se genera una burbuja artificial, que es lo que se generó cuando subía y es lo que se ha generado, en mi opinión, con esta drástica bajada durante el verano. Entonces, esto digo que multiplica exponencialmente y, por tanto, no se corresponde en proporción con la verdadera oferta y demanda. Sin perjuicio de que luego sí que haya un desajuste, que tampoco creo que sea tan grande, no creo que sea de un 80%, evidentemente, porque el consumo de bienes de consumo no ha caído un 80%, pero quizás sea mayor el desajuste que hay entre oferta y demanda de papel nuevo y productos o embalajes de papel que el desajuste que hay entre papel recuperado y demanda de papel recuperado por parte de las fábricas. Les recuerdo que pueden intervenir o añadir cualquier cosa que consideren interesante. Mientras tanto, voy avanzando. Señor Armanx, su turno. Además de analizar la situación a nivel nacional, vamos a fijarnos también cómo se comporta el sector más allá de nuestras fronteras. Usted conoce muy bien el mercado francés y el mercado alemán. ¿Cuál es la situación ahora mismo en estos países, señor Armanx? Bueno, se parecen un poco con lo que pasa aquí en España. Son mercados europeos, primero. La mayor diferencia entre Francia y España es que Francia hay una diferencia importante entre la colecta y el consumo. Francia es un país exportador, tenemos que exportar más o menos 1,5 millones de toneladas al año. Entonces, tenemos unos mercados muy importantes para Francia como España, como Alemania y también la exportación para Asia. ¿Qué ha pasado? Lo mismo que en España. Hasta este verano la demanda en Europa estaba fuerte, entonces con precios altos y mucha demanda. Asia no estaba mucho en el mercado porque los precios de venta eran demasiado altos para ellos. Con la bajada de la demanda en Europa y la bajada de los precios, han vuelto los que compran para Asia y el mercado asiático ha vuelto en Francia bastante fuerte. ¿Qué pasa en Francia actualmente? La colecta no está tan buena, no tenemos stock, aunque la bajada de nuestros clientes fue importante desde julio. Lo que podemos ver después de 3 o 4 meses es que los stocks siguen iguales, casi bajan un poco, no tenemos, porque hay demanda para Asia y también colecta que ha bajado entre 10 y 13%, más o menos en Francia. Entonces, la situación no es tan mala, no tenemos urgencia para vender, aunque tenemos un pequeño problema con el cartón que sale de las colectividades, que no se puede exportar, pero por el cartón industrial no hay problema, nada más que demanda y precio. A ver lo que pasará en noviembre y diciembre. Nos pasa lo mismo como han dicho mis compañeros. La demanda es buena para Asia, precios suben un poco desde unas semanas, a ver si esa situación sigue igual o no lo sabemos por el momento, pero para este final de año no veo muchos problemas para sacar la mercancía. Veo que el mercado asiático condiciona muchísimo lo que ocurre en otros mercados, por tanto, cierta estabilidad en el mercado francés. Sí. ¿En el alemán? Bueno, el alemán hay una diferencia, es más bajo que el mercado francés, los precios son más bajos. La demanda, si tomo el caso de Paprec, se vendían muchas toneladas para Alemania, ¿sí?, hasta junio, desde entonces casi nada, porque no hay demanda y... No hay demanda. Y sin hablar de precios, el precio alemán es casi la mitad del precio francés, entonces no hay que vender allá. Lo que vemos desde ayer es que hay rumores que el mercado alemán podría subir. Entonces ya veremos si sacamos algo esta semana, pero yo creo que no sé si podemos hablar de una subida o un ajuste al precio europeo. Entonces a ver lo que pasa esta semana, pero lo que se habla es que el precio alemán podría subir un poquito. A ver lo que sacamos. Bueno, ya estamos hablando de otros países que no son España, países que también están bajo el paraguas de la normativa europea, un paraguas que nos implica a todos. Señor Donoso, vuelvo con usted porque quiero hablar también de esta normativa europea. ¿Considera acertadas las nuevas medidas que va a adoptar Bruselas en el control de movimiento transfronterizo? Se ríe ya el señor Donoso, lo que me hace pensar que no está muy contento con la normativa. En el control de movimientos transfronterizos
fronterizos de residuos, señor Donoso? No estoy satisfecho en absoluto con esta normativa. Creo que es un retroceso importante y que pone en riesgo la viabilidad de nuestra actividad de reciclaje de forma drástica. Y me voy a limitar a los conceptos básicos, que son los más fáciles de entender. Yo creo que en nuestra actividad, en nuestro sector, incluyo también a los fabricantes de papel, la prioridad es el reciclaje. Es decir, lo que tenemos que hacer es buscar medidas para optimizar y fomentar el reciclaje en todo el mundo. Y para ello, la primera medida obvia, más importante a tomar, es aprovechar todas las instalaciones, todas las oportunidades y todas las opciones de reciclaje existentes en el planeta. Esto sería lo lógico. Pero se da la circunstancia que las instalaciones o las oportunidades de reciclaje no siempre están geográficamente ubicadas en los mismos sitios donde se generan las materias primas recicladas. El mundo occidental es un gran consumidor de bienes de consumo, un gran productor de residuos y un gran productor de materias primas recicladas, y sin embargo países asiáticos pues lo que son grandes productores de bienes de consumo que nos exportan al mundo occidental y son grandes demandantes de materias primas recicladas y no recicladas también, pero estamos hablando de las recicladas. Entonces, para poder compensar ese desajuste geográfico entre las zonas en las que se generan materias primas recicladas y las zonas donde se demandan, lo lógico sería fomentar el tránsito fácil, el libre comercio internacional, en una palabra, sin poner trabas y, al contrario, poniendo facilidades. Bien, pues esta medida, junto con otras, algunas medidas son medidas restrictivas en la importación y otras veces, como en el caso de Europa, es una medida restrictiva en la exportación, lo que va a ser poner trabas a ese libre mercado internacional y a ese suministro necesario de materias primas recicladas desde los países donde se generan hacia los países donde se demandan. Por lo tanto, creo que es un retroceso y es, bueno, si me permiten la expresión, es una torpeza. Por otra parte, también creo que es injusto porque contempla algunos aspectos. Por ejemplo, para poder exportar a una fábrica en Asia, una fábrica de papel en Asia, pues la fábrica asiática tiene que pasar una serie de auditorías que no son necesarias cuando vendes dentro de Europa. Bueno, pues ¿por qué no? Es decir, si no son necesarios, ¿por qué se presume que el hecho de estar ubicado en Asia, que muchas veces son fábricas de última generación, mucho más modernas que algunas fábricas que hay en Europa, que son mucho más antiguas, ¿por qué se presume se sospecha de antemano que el hecho de estar en Asia denota una peor calidad de proceso y se requiere unas auditorías que no se requieren cuando se vende en Europa? Pues francamente no me parece coherente. O se requiere a todo el mundo o no se le requiere a nadie. Y para eso están las inspecciones locales y gubernamentales, pero no la necesidad de pasar una auditoría privada que encarece los costes, encarece las condiciones y demás. Y para terminar también ya, y desde el punto de vista más económico, porque hasta ahora está hablando del aspecto ambiental, pero desde el punto de vista más económico creo que nos pone en una clara situación de desventaja a la industria recuperadora europea con respecto a otras industrias europeas como la americana. Hemos estado escuchando en la ponencia que se prevé que la demanda de papel recuperado en Asia vaya a aumentar de nuevo otra vez de forma muy significativa. Sin embargo, desde Europa no vamos a poder suministrar. Ese pastel se lo van a comer Estados Unidos y Japón. Y punto. Y nosotros nos vamos a quedar mirando y pasando la mano por la pared. Señor Pérez, asiente con la cabeza. Estoy de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, ¿no? Sí. Me ha recordado sus palabras a un llamamiento que hacía también el presidente de Repacar en la inauguración de este congreso, que pedía una normativa armonizada y realista. Claro. Eso es lo que no todos los sectores, pero ustedes en esta transición que les piden, ¿no? Sí, es más... sí. Evidentemente es imprescindible que la regulación sea armonizada en todos los países europeos, pero es que también debería de ser armonizada con otros continentes competidores nuestros. Es decir, no tiene sentido esta discrepancia entre la regulación americana y la regulación europea, porque, como indico, nos pone en clara desventaja competitiva. Claro. Y si yo fuera un inversor como Paprec, pues me pensaría mucho si invertir en Europa, viendo el panorama que se nos avecina, y si quizás no sea más atractivo invertir en Estados Unidos, que es quien se va a comer, como digo, el pastel del aumento de las importaciones asiáticas. Señor Pérez, vamos a hablar de estas perspectivas en el futuro. ¿Cómo se ve desde la figura del trader la posible restricción de exportaciones de papel recuperado desde Europa?
Sí, aquí hay que sincerarnos, o sea, desde el punto de vista de nosotros los traders, no vemos con buenos ojos la propuesta de la Comisión Europea. Es muy sencillo, nosotros los traders, más que nadie en esta cadena, dependemos del comercio internacional. Y la propuesta de la Comisión Europea es una restricción al comercio internacional. Nosotros creemos que todo el mundo es libre de comercializar sus productos en un mercado sano y competitivo. Uno es libre de vender y comprar sus productos a quien quiera, ¿no? Pero además creemos que la propuesta de la Comisión Europea se queda corta porque no distingue entre residuos problemáticos y materias primas secundarias que sí aportan a la protección del medio ambiente. O sea, residuos realmente problemáticos son, por ejemplo, residuos electrónicos no procesados o coches al final de su vida útil. Uno no puede comparar ese tipo de residuos con el papel y cartón recuperado que nuestros amigos aquí presentes clasifican en su planta de recuperación. Nivel, están en la misma bolsa, han puesto todo en la misma bolsa, ¿no? Y eso es lo que lo vemos. Pero el punto principal que nos preocupa a nosotros es el siguiente. Si hay restricciones de exportación, ¿sí?, va a haber menos demanda de papel. Eso es automático, ¿no? Y si hay menos demanda de papel, va a haber menos recogida de papel. ¿Menos? Recogida de papel. Si hay menos recogida de papel, va a haber menos papel para todos. O sea, perdemos todos. Perdemos nosotros los traders que comercializamos papel, pierden los recuperadores porque la recogida va a bajar, pierden las papeleras locales porque la recogida baja y además esto va a influir directamente en los planes de inversión que ellos tienen para ampliar sus capacidades de reciclaje, ¿no? Pierde la Unión Europea porque al haber menos capacidades de reciclaje, pues no se van a llevar a las cuotas de reciclaje que se han propuesto ellos como meta. Claro, menos, ¿no?, economía también. Exactamente. Y pierden las papeleras en ultramar, las papeleras asiáticas, porque no van a recibir el papel recuperado de Europa. Eso quiere decir que van a tener que buscar un sustituto. Y el sustituto va a ser, por naturaleza, la pasta virgen, la pasta de los bosques, de la silvicultura. ¿Por qué? Porque la recogida en Asia tiene un límite. La recogida en Asia tiene un límite no solo porque sus sistemas de recogida no están al mismo nivel que los sistemas de recogida que tenemos en Europa o en Estados Unidos, sino por una razón muy sencilla. Una gran parte del cartón que se produce en Asia no se recoge en Asia porque no está en Asia, está aquí, está en el resto del mundo. Ha venido embalado en los productos que nosotros, en los millones de productos que nosotros importamos, consumimos. El cartón está aquí, entonces tiene que ser recogido aquí. ¿Qué pasa entonces? Que hay un excedente en Europa, en este momento se habla de 5 a 6 millones de toneladas de cartón de excedente, que no va a ser, si se restringe la exportación, no va a poder ser procesado aquí por las papeleras porque la demanda supera a las papeleras europeas. Eso quiere decir que ese papel va a terminar o incinerado o en los vertederos. Vamos, ¿no?, a intentar buscar… Sí, señor Mans, lo que quiera. Una cosa para completar. Es verdad que si tenemos que acompañar este movimiento, ¿por qué no? Pero necesitamos tiempo. Si al día de mañana, en el futuro, no podemos exportar residuos, puede ser que sean bobinas, pero el mercado no está preparado para eso. Al día de mañana, si hay suficientes papeleras en Europa para producir bobinas, también para el mercado asiático, porque estoy de acuerdo con lo que has dicho. Oye, mi teléfono, mi televisión, mi ordenador, mi traje, igual todo ha venido de Asia en una caja. Entonces, si mañana el nuevo mundo es fabricar algo aquí, en Europa, para mandárselo a Asia, ¿por qué no? Pero necesitamos tiempo. Una transición. Un periodo de adaptación realista, sí, ¿no? Porque si hay que montar papeleras suficiente para acompañar este movimiento, no se hará en 2 años. Entonces, no sé si es el buen camino, pero necesitamos tiempo. Si se toma ese camino, al menos darles a ustedes la posibilidad de adaptarse, ¿no? Sí, porque si Bruselas toma una decisión ya, con poco tiempo, el mercado no estará preparado. En el caso de que Bruselas llegue a tomar esta decisión de la restricción de exportaciones de papel recuperado desde Europa, señor Donoso, ¿cómo se puede paliar esta situación?
la aprobación por fin, que ya hablábamos aquí el año pasado de esto y seguimos hablando porque no se ha aprobado, la aprobación del fin de la condición de residuo sería una solución? Sería una solución si cumpliera dos condiciones. Una, que fueran todos los países de Europa, que lamentablemente no lo es. Somos muy poquitos los países que tenemos aprobada la condición de fin de residuo. Y la otra, que se aplicara de verdad, de forma eficiente, porque en España la tenemos aprobada, pero no nos sirve para nada en la práctica. España es un país donde se ha aprobado la condición de fin de recurso, pero desconozco el motivo. La legislación española, que no otras legislaciones europeas que proceden de la misma normativa europea, la legislación española prohíbe taxativamente la exportación de residuos, a pesar de haber cumplido con la condición de fin de residuo. A pesar de eso, está prohibida su exportación a los países donde no se pueden exportar residuos. Es decir, sí, cumple la condición de fin de residuo en términos de calidad, pero las limitaciones en las exportaciones son las mismas. Es decir, nosotros no podemos exportar cartón a México, por ejemplo, pues porque no se puede exportar papel recuperado, pues tampoco se puede exportar papel recuperado cuando deja de ser residuo. Por tanto, en la práctica no nos sirve para nada. Entonces, digamos que es un éxito haber tenido la aprobación de la condición de fin de residuo en España. Pero si se hubiera hecho a nivel global. Y si se hubiera hecho bien, porque en España no se ha hecho bien. Desde Italia no hay ningún problema. Antes ha comentado Eduardo el problema que hubo por un error por parte del gobierno indio, que malinterpretó un código y por error se prohibió durante unos cuantos meses la exportación de papel recuperado como residuo desde Europa hacia India. Bueno, pues Italia no tenía ese problema, porque cumpliendo con la condición de fin de residuo lo podía exportar, pero nosotros no, porque la legislación española lo prohíbe, pero no la legislación italiana, por ejemplo, ni otras legislaciones en otros países donde también se ha aprobado la condición de residuo. Entonces, lo más importante es que si se desarrolla la aprobación de la condición de residuo, que se haga bien. No tiene sentido aprobar la condición de fin de residuo, pero luego limitar la exportación fuera de Europa y dentro de Europa solo a otros países que también tengan aprobada la condición de fin de residuo. Por lo tanto, las limitaciones son las mismas. No sirve de nada. Está aprobada, pero es un adorno que no sirve de nada en tanto en cuanto no se derrogue esa limitación y esa prohibición de poder exportar a países no OCDE. Señor Armanx, ¿cómo le ha afectado a Francia la condición de fin de residuo? Bueno, lo que decías tú, la tenemos también desde el final del año pasado, sí, pero no es obligatoria. La usamos solamente para Italia, porque antes era muy complicado para exportar para Italia. Y ahora con este proceso se puede hacer. ¿Qué hemos hecho? Hemos tenido que certificar unos almacenes. Si tomo la situación en mi grupo, por ejemplo, hemos certificado 12 almacenes que pueden exportar para Italia respetando esta nueva normativa. Tenemos que hacer unos controles, tenemos que seleccionar aparte el cartón que vamos a mandar ahí. Es un poco complicado dentro del almacén hacerlo, pero se puede hacer. Pero la usamos solamente para un país. Entonces, lo que decías tú, no es algo europeo, pero la podemos utilizar hoy para Italia y quizás mañana para otros países. La tenemos por lo menos. A conveniencia un poco la van usando según es un lo que más les beneficie. Sí. Señor Perea, la señora Hanazawa antes nos ha recordado que China, ha dicho en concreto, es un agente importante a tener en cuenta, qué duda cabe. ¿Qué está pasando en China? ¿Y cómo afecta al mercado español, señor Perea? Sí, voy a hacer primero un enfoque macroeconómico sobre China para luego ir a un enfoque más específico sobre el mercado del papel y cartón recuperado. Pues en el plano macroeconómico es muy difícil saber exactamente qué ocurre en China. China no es exactamente el país más transparente del mundo, ¿no? Pero tomando los datos que el mismo gobierno chino publica, podemos estar seguros que la situación económica en China en este momento no está bien, ¿no? Hay mucha incertidumbre y algunas personas se apresuran o se atreven a decir que China podría entrar o estaría a las puertas de una crisis económica y financiera, ¿no? La economía china se ha ralentizado bruscamente en los últimos meses, ¿no? Tenemos una fuga masiva de capitales. Esto se está comiendo el superávit comercial, el enorme superávit comercial que tiene China, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, una de las joyas de la corona de la economía china son las ventas online. Las ventas online se están volatilizando, ¿no? Gigantes como Alibaba están
despidiendo mucha gente, y bueno, tenemos el famoso reventón del mercado inmobiliario que podría ocurrir en cualquier momento, si es que ya no ha ocurrido, es que no lo sabemos, ¿no? Lo que sabemos es que el precio de las viviendas en China se está desplomando, hay millones de viviendas en China que no pueden ser vendidas, construir en este momento en China nueva infraestructura no es rentable, y esto, bueno, ha elevado la deuda pública de China altamente. Esa es la parte un poco macroeconómica, creo que me he extendido un poco ahí, pero en la parte del papel y cartón, pues China prohibió la importación de papel y cartón en enero del 2021, y para sustituir la falta de cartón que iba a haber en China, pues se incentivó, el gobierno decidió incentivar mucho la recogida local. La recogida local ha subido, ha dado sus frutos. En los últimos 4 años ha subido la recogida local, se habla más o menos de 60 millones de toneladas anuales en este momento. Y bueno, las papeleras chinas que producen cartón en base a cartón recuperado, pues se vieron obligadas primero a reducir capacidades dentro de China y segundo a hacer inversiones, muy grandes inversiones fuera de China, principalmente en el sudeste asiático, en países como Vietnam y Malasia, ¿no? Y esas inversiones básicamente son para producir 3 cosas, cartón, lógicamente, la pasta reciclada y la pasta virgen. Sobre la pasta virgen me he quedado un poco impresionado por una de las cifras que vi en la presentación de Hannah Zhao, que habla de 35 millones de toneladas de capacidades de pasta virgen. Eso es mucho. Yo no sé si hay mucha madera para eso, no lo sé. ¿No? Regresando a la pasta reciclada, la pasta reciclada empezó muy bien, pero se ha ralentizado en este año. Acá voy a sacar mi chuleta para compartir un par de cifras, porque la memoria es ingrata. Empezó bien hace 2 años, ¿no? Y después de un aumento de 171% en el 2020 y de 30% en el 2021, este año, en lo que va del año, en el 2022, las importaciones de pasta reciclada han caído un 8%, ¿no? Comparadas con el mismo periodo del año pasado. A mí no me queda claro exactamente por qué está sucediendo esto, no soy un experto en el tema. Tengo entendido que hay un componente energético en la ecuación que hay que tener en cuenta. Aparentemente producir pasta reciclada cuesta mucho, es mucha energía, demanda mucha energía, ¿no? El caso es que hay mucha incertidumbre en esta nueva forma de obtener fibra para China, ¿no? Y en lo que se basa, en lo que hablamos de la producción de cartón en China, pues este año, en el 2022, se ha experimentado una caída, y esto se debe probablemente a la ralentización de la economía que hablaba yo en el principio. Sin embargo, según el reporte del RISI que acabamos de ver, pues se espera que haya un repunte en la producción de cartón en el 2023 y en el 2024. Todo esto, lógicamente, si no se cumplen las predicciones de que China pueda entrar en una crisis económica. Le voy a preguntar después por India también. Antes voy a pasar por el señor Donoso. Les pido también brevedad en este último tramo de la mesa redonda, sobre todo por si después hay alguien del público que quiera hacerles alguna pregunta, y así no nos desviamos mucho del timing. Señor Donoso, con esta restricción, con esta prohibición de las importaciones del papel recuperado de China, ¿esto ha supuesto realmente una mejora ambiental en el país o en el planeta? En absoluto, todo lo contrario. Las restricciones en China empezaron en el año 2017, que es cuando se promulgó la ley. Había 4 años en los que consecutivamente se iba reduciendo las cuotas de importación hasta el año 2021, en el que definitivamente se prohibieron totalmente las importaciones. Pero ya veníamos de 4 años, desde el 2017, con reducciones drásticas. Las consecuencias que esto ha tenido desde 2017, que es cuando se golpeó más duramente el mercado de importación en China, las consecuencias han sido 2 o 3, y las 3 malas. La primera es que se ha desplazado el consumo de embalajes de papel y cartón sustituidos por embalajes de otro tipo de materiales que obviamente son menos saludables con el medio ambiente. Más contaminantes. Entonces el efecto ya desde un punto de vista ambiental es negativo, sin perjuicio de que además sean embalajes más caros y que económicamente también conlleven un perjuicio y contribuyen a la inflación y demás, pero desde el punto de vista medioambiental, que aquí es lo que más nos ocupa,
dejar de consumir cajas de cartón y consumir cajas de plástico, por ejemplo, pues es un retroceso ambiental grave. Por otra parte, se fomentó de manera muy importante, como hemos venido escuchando a lo largo de la mañana, la importación de pasta reciclada. Bueno, importar pasta reciclada como sustituto de papel recuperado es, si me permiten la expresión, es un fraude, es una tomadura de pelo, porque la pasta reciclada es papel recuperado cambiado de formato. Es decir, sigue siendo papel recuperado sin ningún procesamiento en Vietnam, Malasia, Indonesia, Estados Unidos, en otros países donde se produce, cogen el papel recuperado, lo cambian de formato, destruyen la bala, pasa por un pulper, lo convierten en pasta reciclada que vuelve a China y, lejos de ser consumido en las onduladoras chinas para fabricar embalajes, vuelve a pasar por otro pulper donde se vuelve a deshacer y entonces es cuando se produce ya la manta de papel definitiva para poder fabricar cartón. Por lo tanto, el volumen de residuos que podría entrar, que el eslogan de China fue que querían dejar de ser el vertedero del mundo, sí, y querían evitar la importación de materiales impropios mezclados con las materias primas recicladas, bueno, pues no se produce en el caso de la pasta reciclada, porque la pasta reciclada lleva los mismos impropios que el papel recuperado. Es decir, solo que además es más difícil de controlar, porque el papel recuperado es fácil de testar y fácil de calibrar. La pasta reciclada ya es mucho más difícil a nivel químico hacer un control de calidad correcto. Entonces, desde ese punto de vista no se ha avanzado nada, pero es que además resulta que multiplicamos el coste energético, el coste de agua, el coste ambiental, porque tiene que pasar por dos pulpers. Tiene que pasar por un pulper en el país donde se fabrica la pasta reciclada y cuando llega a China, insisto, no va a una onduladora, va a otro pulper donde se vuelve a deshacer y se vuelve a armar. Entonces, estamos duplicando el proceso con todo el coste económico, pero sobre todo ambiental, que conlleva. Y por eso la pasta reciclada digo que no ha sido en absoluto una solución. Además, se multiplica el transporte de agua porque la cantidad de agua, el porcentaje de humedad que lleva la pasta reciclada es muy superior al porcentaje de humedad que llevan nuestras balas de papel. Entonces, al final estamos dedicando buques y contenedores para transportar agua de unos continentes a otros, lo que tampoco parece que tenga mucho sentido desde el punto de vista ambiental. Y el tercer efecto, que a mí también me ha llamado muchísimo la atención esta mañana y que es preocupante, yo hacía poco, unas semanas, leí que Nine Dragons tiene proyectado para el año que viene la instalación de nuevas fábricas de papel para 5 millones de toneladas al año basadas en fibra virgen. Pero es que esta mañana hemos escuchado que en China hay proyectos en desarrollo en este momento para instalar fábricas de papel hasta 35 millones de toneladas basadas en fibra virgen. Es decir, estamos desplazando el consumo de materia prima reciclada y fomentando el consumo de fibra virgen. Todos sabemos que fabricar papel a raíz de fibra virgen es, además de más caro, pero sobre todo mucho más costoso ambientalmente porque conlleva unas emisiones de CO2 muy superiores, un consumo de energía muy superior, un consumo de agua muy superior y, desde luego, en términos ambientales, y luego además estamos promoviendo que no se genere materia prima reciclada. Es absolutamente incoherente con el resto de tareas que a ustedes les ponen, ¿no? Fomentar el consumo de fibra virgen. 35. Pensemos que en los mejores momentos del mercado chino el volumen de importaciones no llegaba a 30, eran 30 millones de toneladas escasos. Bueno, pues para el año que viene hay previstos 35 millones de toneladas, más de lo que se recuperaba como de papel recuperado, 35 millones de toneladas basados en fibra virgen, que, como digo, es un proceso muchísimo más contaminante. Gracias, señor Donoso. Señor Perea, una última pregunta para usted. Seguimos fijándonos en el mercado asiático. Brevemente, un análisis de la situación en India, por favor. Bueno, India es el principal destino de las exportaciones españolas. No tengo la cifra exacta en la cabeza, pero creo que, según las cifras de Repacar, el año pasado estamos hablando de 300.000 toneladas de papel que se exportan de España a India anualmente, ¿no? Lo interesante de India es que, según las estadísticas, en corto plazo su población va a superar a la población de China, ¿no? Y con el 65% de indios por debajo de los 35 años de vida, que es exactamente lo contrario que está ocurriendo en China. En China la población se está envejeciendo, ¿no? Con 65% de indios debajo de los 35 años, pues para la industria papelera es un potencial interesante, ¿no? El consumismo en India está aumentando una barbaridad.
bienes de consumo de alta rotación se están produciendo en mucha cantidad, por eso han surgido muchas papeleras en India y seguirán surgiendo. Estamos hablando de que en los próximos años hay proyectos para 1 millón, algunos hablan de 2,5 millones de toneladas de nuevas capacidades que vendrán, ¿no? Aquí también cojo mi chuleta para compartir un par de cifras. En el 2021 la India importó 7 millones de toneladas de papel recuperado, de las cuales el 40% procedían de Estados Unidos y el 25% de Europa, ¿no? El desafío que ha enfrentado India este año ha sido que China no le está comprando su pasta de papel, ¿no? No le está comprando su pasta de papel. Y si a esto se le añade que la demanda en Europa y en Estados Unidos de bienes de consumo asiáticos está en caída, pues los chinos en ese momento compiten con fabricantes en Medio Oriente y fabricantes en el sudeste asiático, ¿no? Las papeleras indias están en este momento a un 70% de su capacidad, y esto hace imposible que puedan repetir los precios que habían hace 6 meses, ¿no? Pero según el reporte del RISI, lo que hemos visto es que India seguirá dependiendo muchísimo del cartón, de la importación del cartón recuperado, y eso solo puede ser una buena noticia para España. Para España. Gracias, señor Perea. Señor Armanx, 2 preguntas para terminar. La primera, en 2023, ¿se van a aumentar las capacidades en el mercado francés y qué consecuencias puede tener? Tendrá consecuencias para España, porque hablamos de 2 máquinas que llegan en el mercado al verano que viene para el cartón. Una máquina que estará en el este de Francia y una en Normandía. Hablamos de 1.100.000 toneladas. Antes hablé del mercado francés que exportaba 1,5 millones de toneladas. Entonces, si hablamos de 1,5 y al día de mañana tenemos un consumo nuevo de 1,1, quedarán 400.000 toneladas solo para exportación. Son mercados que exportan, importan, entonces no es totalmente verdad, pero afectará el mercado francés y español, porque España importa mucho desde Francia y al día de mañana habrá un consumo superior de más de 1 millón. Entonces, a ver lo que pasará. Esas máquinas, la que está en Normandía empezará en junio del año que viene y la otra en septiembre, y afectará totalmente el mercado porque la demanda volverá. Son 2 situaciones diferentes. Hay una máquina que está en un grupo papelero integrado y la otra no tiene integración. Entonces, a ver cómo se comportará el mercado para el tema de la bobina, no se sabe todavía, pero serán nuevos actores y afectarán todo el sector para Francia, Alemania y España, creo. Seguro que dentro de un año, en el Congreso de 2023, estaremos hablando de esas consecuencias. Y una última, señor Armanx, ¿considera un peligro que se lleven los volúmenes de la economía social? Es un tema importante en Francia. No es que tengamos miedo, pero estamos mirando lo que está pasando. Desde algunos años es verdad que lo que llamamos allí REP es, como se podría decir en español, responsabilidad alargada del productor. Entonces han montado varias... Aquí es ampliada, ¿no? Creo. Responsabilidad ampliada del productor. Sí. Ampliada. Han montado varias en la madera, en una parte del plástico que está producido en Francia, en los residuos de construcción, y lo que se habla es para el día de mañana. Se habla de montar una REP, lo que se llama en Francia, para el cartón, sobre el año 2025. Lo que miramos, lo que está pasando en la madera, por ejemplo, porque nos está escapando la propiedad de la madera. Ahora estos ecoorganismos se han llevado la propiedad de la materia y la negocian directamente con nuestros clientes de antes. Entonces, a ver lo que pasa en el cartón y que no pase lo mismo. Entonces, es un tema muy importante, lo cuidamos mucho, peleamos bastante en Francia para saber al día de mañana quién tendrá la propiedad de la materia. Muchas cosas a las que estar atentos. Y es un tema muy importante. Muy bien, ¿alguna pregunta del público para nuestros 3 ponentes? ¿Alguien que se anime a trasladarles alguna inquietud? Sí, por aquí tenemos un señor. Si les puede pasar el micrófono, por favor, para escucharle. Muchas gracias. Sí, hola, buenas. Mi pregunta va hacia el compañero Francisco. Al señor Donoso, sí.
con respecto a su exposición anterior, en la cual de alguna manera no se justifica porcentualmente los datos de fabricación con recogida con ese 80% de la bajada de los precios de la materia prima secundaria. Lo que tengo claro, me queda claro, es que no es un concepto de ruptura entre recuperador, reciclador y fabricante, sino casi más entre fabricante de bobina como producto final y su cliente cartonero. Entonces, quizás de alguna manera, si nos remontamos a la crisis del año 2008, la crisis inmobiliaria, quizás es que desde el año 2019-20 estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades a nivel de consumo. Puede ser. Yo la verdad es que desconozco, ya digo que lo que conozco con certeza, y sobre todo después de haber visto los datos actualizados, porque son los datos más actualizados que yo conozco, los que hemos visto esta mañana, la bajada de producción y consumo en los 3 principales continentes, Estados Unidos, principales continentes, como consumidores de papel y cartón recuperado. En Asia, en Europa y en Estados Unidos, la caída en el consumo de papel recuperado no se corresponde en absoluto con la caída de precios. Y yo sospecho, pero solo es una sospecha porque carezco de información, que donde pueda haber un desajuste comercial entre oferta y demanda es entre los fabricantes de papel y los consumidores de papel fabricado por los fabricantes de papel. Entonces yo me temo que tampoco creo que sea un desajuste de un 80%, pero evidentemente, como he comentado también antes, estamos viviendo unos meses de inflación muy dura en todo el mundo, unos momentos de crisis económica global, con China al borde de la posible recesión y muchos otros países en Europa también, pues en España, sin ir más lejos, pues no se deja de hablar. España, sí, podríamos tener una recesión técnica el año que viene. Pero vamos, no es el único. Entonces, bueno, pues en una situación económica tan grave, evidentemente el consumo tiene que deteriorarse. Yo no sé cuánto se ha deteriorado el consumo ni cuánto se va a deteriorar, pero el consumo tiene que deteriorarse. Si se deteriora el consumo, se deteriora evidentemente el consumo de papel para embalaje de esos bienes de consumo. Creo que esto es lo que está pasando ahora y si continúa se trasladará también al consumo de nuestro papel recuperado, porque hasta el momento no ha ocurrido. La producción, como digo, apenas se ha caído, pero caerá en el caso de que no mejore la situación macroeconómica a nivel mundial. Señor presidente de Repacar, adelante, también tiene usted una inquietud. Me recuerda usted justo la noticia que conocíamos ayer, ¿no?, que los niveles del sector manufacturero cayeron ayer, en octubre, a datos de mayo de 2020, lo peor de la pandemia. O sea, que eso también está relacionado con el consumo, sin duda, así que lo que viene puede ser preocupante. Adelante. Sí, una pregunta. Según vuestra opinión, ¿creéis que el resto de los países europeos están por armonizar el fin de condición de residuo? Bueno, ese es un objetivo claro que tenemos en ERPA, en la asociación. Creo que hay algún representante de ERPA aquí y quizás podría aportar más información que yo. El objetivo en ERPA es que el mayor número de países posible, y ninguno está en contra. Otra cosa es que unos se esfuercen más en su desarrollo que otros o vayan por delante. Algunos lo hemos conseguido, otros están en camino y otros me temo que ni siquiera han empezado, pero que su propósito es empezar. Desde luego, desde ERPA, el objetivo es que todos los países o la inmensa mayoría de los países europeos alcancen la aprobación de la condición de fin de residuo, porque de esa manera se podría ya no armonizar, sino aprobar la condición de fin de residuo a nivel europeo, de forma definitiva. Es decir, no es que cada país tenga su propia aprobación, no es que desde España no se pueda exportar a India, pero desde Italia sí. No, si en España tenemos la condición de fin de residuo, que es lo único positivo que aporta, que si al final, pues de momento no nos sirve para nada, pero si también está en Francia, también está en cada vez más regiones en Alemania, también está en Italia y se van adhiriendo más y más países, pues lo previsible es que al final la Unión Europea asume una directiva global para todos los países, uniforme, armonizada, y todos podremos exportar a esos países en los que hoy España no puede, a pesar de la condición de fin de residuo. O sea, sí. El objetivo es ese y la tendencia también. Lo que no sé es con qué eficacia se mueve a nivel burocrático. Señor Armand, señor Perea, ¿quiere añadir algo? ¿Bien? No. Adelante. ¿Alguien más en el público? Sí, tenemos otra duda en la segunda fila. Otro caballero, gracias. Hola, buenos días. Una pregunta para el señor Armand. ¿Quién pensáis que podría montar en Francia los sistemas de responsabilidad ampliada del productor para embalajes comerciales e industriales? Porque alguien la tiene que montar. Quiero decir, Ecomobilier pues, fue montado por los fabricantes de muebles.
Sí. ¿Quién lideraría ese sistema en Francia? Lo que vemos, lo que pensamos es que Citeo podría hacer una propuesta, una oferta para el día de mañana. La fecha la tenemos ya, porque hablan de 2025. Entonces, a ver cómo... Creo, lo que pensamos en mi grupo es que no podremos luchar contra ese movimiento, lo tendremos que acompañar para quedarse un actor mayor en la línea. No sé cómo se hará porque estamos al principio del tema, de las cosas que hablamos con ellos y a ver lo que pasará. Lo que decía antes es que estamos mirando lo que está pasando en otros residuos, porque es experiencia lo que se está pasando ahí. Lo que decía antes por el tema de la madera, por ejemplo, acaba de pasar porque las respuestas fueron hace 3 semanas. Y Paprec, que es un actor importante del reciclaje de la madera, por la parte que se lleva este ecoorganismo, Paprec ha perdido todo, pero hay 3 actores importantes en Francia que son Veolia, Suez y Paprec, y los 3 han perdido casi todo. Veolia ha tenido pocas cosas, Suez pocas cosas, nosotros nada, y al final el ecoorganismo ha tomado acuerdos con clientes nuestros. ¿Y por qué pudo hacerlo? Es que desde años, no conozco el sistema español, pero en el sistema francés tienes que dar todo, Guillermo. Tienes que dar datos, tienes que dar todas las informaciones sobre tu business. Entonces, hace años que damos a estos organismos todas las informaciones sobre dónde vendemos, cómo se hace para ser certificado. Entonces, hemos dado todo porque no había otro remedio, para que al final la ley cambie y esos ecoorganismos sean competidores nuestros. Entonces, luchamos contra eso porque no es normal. No es normal que tienes que dar, porque es una obligación legal, tienes que dar todo. Ahora lo que oímos, no sé si será posible, Citeo está pidiendo que demos nuestros precios de venta también. Falta solamente el número de teléfono tuyo y así tendrán todo. Entonces, no estamos de acuerdo para nada. No estamos de acuerdo para nada, pero no sé si llegaremos. Por el momento, para ser sincero, lo vemos mal. Creo que vamos a perder. Entonces, habrá entre ahora y 2025 habrá una pelea fuerte hasta en el tribunal, porque esto terminará en el tribunal, para saber quién se lleva la propiedad de la materia. Es un tema muy importante para el sector, imagínate, porque es la primera etapa. Lo que vemos en el plástico es que la primera etapa fue la propiedad de una parte del plástico. Segunda etapa, ahora están mirando para montar centro para clasificar ellos mismos. Al final, ¿qué nos quedará? Bueno, pues muchísimas gracias. Si les parece, vamos a despedir ya con un fuerte aplauso a los 3 ponentes de esta primera mesa redonda.